¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen vivir de crisis en crisis, mientras que otras experimentan bendición tras bendición? ¿Has notado cómo hay gente que pasa por pruebas devastadoras y salen completamente destruidos, mientras que otros atraviesan el mismo tipo de sufrimientos y emergen más prósperos, más sabios, más bendecidos que nunca? Hermano, hermana, déjame decirte algo que va a revolucionar tu perspectiva sobre las dificultades para siempre. En este momento exacto, mientras escuchas estas palabras, Dios quiere enseñarte el secreto que convirtió la peor tragedia de Job en la mayor bendición de su vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre sufrir como víctima y sufrir como vencedor? ¿Entiendes por qué algunos creyentes salen quebrantados de las pruebas, mientras otros salen bendecidos más allá de lo que jamás soñaron? No es la intensidad del sufrimiento lo que determina el resultado final. No es la duración de la crisis lo que define si sales derrotado o victorioso. La diferencia, hermano o hermana, está en una cualidad espiritual que la mayoría de cristianos nunca desarrollan completamente: la paciencia sobrenatural que atrae bendición doble. Imagínate por un momento la situación más imposible que puedas concebir. Pierdes todo tu dinero en un solo día, todos tus hijos mueren en una tragedia, tu salud se destruye completamente, tu matrimonio se tambalea, tus amigos te abandonan. La gente que creías que te amaba te culpa por todo lo que está pasando. Te quedas literalmente con nada excepto dolor, preguntas sin respuesta y un Dios que aparentemente se ha quedado en silencio cuando más lo necesitas. Esa era exactamente la situación de Job, hermano, hermana. Un hombre que en una mañana era el más próspero de todo el Oriente y antes de que se pusiera el sol había perdido absolutamente todo lo que le daba significado a su vida. Un hombre que había vivido una vida irreprochable delante de Dios, que había sido generoso con los pobres, que había mantenido su integridad en los negocios, que había criado a sus hijos en el temor del Señor, y de repente se encontró sentado en cenizas, rascándose llagas purulentas con un pedazo de cerámica rota. Pero aquí viene lo que va a cambiar tu vida para siempre. Esa no era el final de la historia de Job. Esa era apenas el inicio de la demostración más gloriosa del poder restaurador de Dios en toda la Biblia. Lo que el diablo diseñó como destrucción total, Dios lo convirtió en preparación para bendición doble. Lo que las circunstancias gritaban como derrota final, el cielo lo estaba orquestando como setup para la mayor victoria de su vida. Y hoy, hermano, hermana, vas a descubrir que ese mismo principio está operando en tu situación actual. Esa pérdida que te tiene devastado, esa crisis que te tiene desesperado, esa prueba que te tiene cuestionando si Dios realmente te ama. No es tu final. Es tu preparación, no es tu destrucción, es tu setup para recibir bendición doble de todo lo que has perdido. Porque déjame decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. El mismo Dios que restauró a Job el doble de todo lo que había perdido, está preparando una restauración sobrenatural en tu vida que va a ser tan evidente, tan abundante, tan gloriosa, que vas a entender por qué tuviste que pasar por lo que pasaste. Vas a poder decir como Job: ahora entiendo por qué Dios permitió que perdiera lo que perdí. Era para poder darme algo mucho mejor. Hoy no solo vamos a estudiar la historia de Job, vamos a descubrir los secretos espirituales que activaron bendición doble en su vida. Vamos a entender por qué su paciencia no era simplemente soportar el sufrimiento, sino una actitud específica que magnetizaba el favor divino. Vamos a aprender cómo convertir tus mayores pérdidas en tu mayor testimonio, tus mayores dolores en tu mayor propósito, tus mayores pruebas en tu mayor prosperidad. Y te prometo, hermano, hermana,
que cuando terminemos este tiempo juntos, no solo vas a tener esperanza renovada, vas a tener estrategias específicas para navegar cualquier tormenta que enfrentes. Vas a conocer las claves que convierten el sufrimiento temporal en bendición permanente. Vas a entender cómo desarrollar el tipo de paciencia que no solo sobrevive a las crisis, sino que las transforma en oportunidades para que Dios demuestre su poder restaurador. Porque la historia de Job no es solo sobre un hombre que sufrió mucho y al final le fue bien. Es sobre el patrón divino para convertir pérdida en ganancia, sufrimiento en testimonio, prueba en prosperidad. Es sobre la revelación de cómo Dios usa las crisis más devastadoras para prepararnos para las bendiciones más extraordinarias. Es sobre la demostración de que cuando tú mantienes tu fe y tu integridad en los momentos más oscuros, Dios se especializa en darte el doble de todo lo que el enemigo te quitó. Y hermano, hermana, no importa por qué tormenta estés pasando ahora mismo, no importa que hayas perdido, no importa cuánto tiempo lleves esperando que las cosas cambien, si mantienes la actitud correcta, si desarrollas la paciencia que atrae bendición, si te aferras a la fe cuando no puedes ver el final del túnel, vas a experimentar una restauración tan completa, tan abundante, tan sobrenatural, que la gente va a quedarse asombrada de lo que Dios hizo en tu vida. Así que acomódate bien, prepara tu corazón, abre tu espíritu para recibir, porque lo que vamos a compartir aquí no es teología abstracta, es revelación práctica, no es solo información bíblica, es transformación espiritual. No es solo conocimiento sobre Job, es sabiduría para tu proceso actual. Y cuando salgamos de aquí, vas a estar equipado no solo para sobrevivir a tus pruebas, sino para convertirlas en las bendiciones más grandes que hayas experimentado jamás. La paciencia que vamos a explorar no es resignación pasiva, no es simplemente soportar el dolor sin quejarte, no es aceptar las circunstancias como si no hubiera esperanza de cambio. La paciencia que atrajo bendición doble en la vida de Job era una actitud activa, una fe persistente, una confianza inquebrantable en el carácter de Dios, incluso cuando sus caminos parecían incomprensibles. Y esa misma paciencia, hermano, hermana, está disponible para ti. No importa tu temperamento natural, no importa si históricamente has sido una persona impaciente, no importa si sientes que ya no puedes esperar más. Dios quiere desarrollar en ti la paciencia sobrenatural que magnetiza milagros, que atrae restauración, que activa bendición doble en cada área donde has experimentado pérdida. Porque cuando entendamos verdaderamente lo que pasó en la vida de Job, cuando comprendamos los principios espirituales que operaron en su situación, cuando apliquemos esas mismas claves a nuestras circunstancias actuales, vamos a descubrir que nuestras mayores tragedias pueden convertirse en nuestras mayores victorias. Que nuestros momentos más oscuros pueden ser la preparación para nuestros días más brillantes. Que nuestras pérdidas más dolorosas pueden convertirse en el fundamento para nuestras bendiciones más extraordinarias. Ahora, antes de sumergirnos en esta revelación que va a transformar tu vida para siempre, necesito pedirte algo que va a amplificar sobrenaturalmente todo lo que estás a punto de recibir. Si ya puedes sentir que Dios te está hablando a través de este mensaje, si tu espíritu ya está siendo tocado por estas palabras, regálame tu like inmediatamente. No es vanidad, hermano, hermana, es fe en acción. Es una declaración de que crees que Dios va a usar este tiempo para bendecirte abundantemente. Y déjame decirte algo poderoso. Cuando tú das ese like con expectativa genuina, cuando lo haces como un acto de adoración anticipada, cuando lo das creyendo que Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida a través de este mensaje,
Estás activando la ley espiritual del dar y recibir. Estás sembrando una semilla de fe que va a producir frutos de bendición. Estás enviando una señal al cielo de que tu corazón está preparado para recibir restauración doble. También quiero que escribas en los comentarios: mi bendición doble viene en camino, en letras mayúsculas. Pero no lo escribas solo como palabras bonitas. Escríbelo como una profecía sobre tu futuro. Escríbelo como un decreto que está activando las promesas de Dios sobre tu vida. Escríbelo como una declaración de fe que está alineando tu corazón con los propósitos de restauración que el Padre tiene preparados para ti. Porque cuando tú escribes esas palabras con fe genuina, hermano, hermana, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Los ángeles toman nota de tu expectativa. El Espíritu Santo registra tu confianza en las promesas divinas. Y Dios mismo, que se deleita en la fe de sus hijos, comienza a mover circunstancias, a abrir puertas, a preparar bendiciones que van a manifestarse en tu experiencia de maneras que van a dejarte asombrado. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. No es solo por apoyo, aunque agradezco profundamente tu apoyo. Es porque Dios está usando este espacio para llevar esperanza, restauración, breakthrough y bendición doble a miles de personas cada día. Cuando te suscribes, te conviertes en parte de una familia espiritual que está creyendo juntos por milagros, que está intercediendo unos por otros, que está celebrando las victorias que Dios está manifestando en nuestras vidas. Y comparte este mensaje inmediatamente. Compártelo porque seguramente conoces a alguien que está pasando por su temporada de Job ahora mismo. Alguien que ha perdido algo importante y está cuestionando si Dios todavía tiene planes de bien para su vida. Alguien que necesita saber que sus pérdidas actuales pueden convertirse en bendiciones dobles. Cuando compartes un mensaje de esperanza, hermano, hermana, no solo estás bendiciendo a otros, estás activando bendición en tu propia vida. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta revelación poderosa que va a marcar un antes y un después en tu manera de enfrentar las dificultades. Vamos a descubrir juntos por qué Job no solo recuperó todo lo que había perdido, sino que recibió el doble, y cómo ese mismo principio puede operar en tu situación actual. La historia comienza en Job, capítulo 1, con una descripción que debería llenarnos de esperanza. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Desde el principio, hermano, hermana, está claro que Job no estaba siendo castigado por pecado. No estaba pasando por dificultades porque había hecho algo malo. Era un hombre íntegro, justo, que vivía en obediencia a Dios. Y fíjate en la descripción de su prosperidad. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job no era simplemente rico, era el hombre más próspero de toda su región. Tenía abundancia en familia, en finanzas, en propiedades, en todo lo que se consideraba bendición en su época. Pero entonces sucede algo que la mayoría de cristianos no entienden completamente. Y vino el día en que los hijos de Dios vinieron para presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Había una reunión en el cielo, una especie de consejo divino, donde todas las fuerzas espirituales tenían que presentarse delante del trono de Dios. Y Satanás, como parte de su rol de acusador, también estaba ahí. Y aquí viene la conversación que cambió todo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermano, hermana, ¿puedes captar la magnificencia de esta declaración?
Dios mismo estaba presumiendo de Job delante de todo el consejo celestial. Estaba destacándolo como ejemplo de fidelidad, como modelo de integridad, como demostración de lo que puede ser un ser humano cuando vive completamente rendido a su voluntad. Pero Satanás, con su naturaleza acusadora, respondió: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Satanás estaba acusando a Job de ser fiel a Dios solamente por interés. Estaba sugiriendo que su adoración era condicional, que su obediencia dependía de sus bendiciones, que su fe se desmoronaría si perdiera sus posesiones. Era una acusación directa contra el carácter de uno de los hombres más justos que habían existido. Y entonces Dios hizo algo que parece incomprensible para muchos cristianos. Dijo Jehová a Satanás: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Dios le dio permiso a Satanás para tocar todo lo que Job tenía, pero no a Job mismo. No era que Dios quisiera que Job sufriera, era que Dios tenía tanta confianza en la integridad de su siervo, que estaba dispuesto a permitir que fuera probado para silenciar para siempre las acusaciones del enemigo. Y lo que pasó después fue devastador. Y vino un día en que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: «Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia». En un solo día, hermano o hermana, Job perdió todo su ganado y muchos de sus empleados fueron asesinados. Pero las malas noticias no terminaron ahí. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: «Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». Y antes de que pudiera procesar completamente lo que había pasado, llegó más tragedia. Todavía estaba hablando cuando vino otro que dijo: «Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia». Pero lo peor estaba por venir. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia». En cuestión de horas, Job había perdido toda su riqueza y todos sus hijos. Todo lo que le daba identidad, seguridad, significado, había desaparecido. Se había convertido de millonario a indigente, de padre orgulloso a hombre sin descendencia, de ejemplo de prosperidad a símbolo de tragedia. Era la pérdida más completa que un ser humano podía experimentar. Y aquí viene la reacción que define todo el carácter de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En el momento de mayor dolor, en el instante de pérdida más devastadora, cuando cualquier persona normal habría maldecido, gritado, cuestionado a Dios o caído en depresión total, Job adoró. Y las palabras que salieron de su boca en ese momento se convirtieron en una de las declaraciones de fe más poderosas en toda la Biblia. Y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito».
Hermano, hermana, puedes captar la profundidad de esta declaración. Job reconoció que todo lo que había tenido era un regalo de Dios, no algo que él merecía o había ganado por sus propios méritos. Reconoció la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Y más impresionante aún, bendijo el nombre de Dios incluso en medio de la pérdida más devastadora. Y el versículo siguiente es crucial. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No culpó a Dios. No cuestionó su justicia. No permitió que la amargura entrara en su corazón. Mantuvo su integridad y su fe incluso cuando todas las evidencias externas sugerían que Dios lo había abandonado. Pero Satanás no se dio por vencido. Regresó al consejo celestial y dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora quería atacar directamente el cuerpo de Job, creyendo que si tocaba su salud, finalmente lograría quebrantar su fe. Y Dios permitió esta segunda prueba. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Podía tocar su salud, pero no matarlo. Y lo que siguió fue horrible. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job se encontró cubierto de llagas purulentas desde los pies hasta la cabeza. Su piel se llenó de úlceras dolorosas que supuraban constantemente. El dolor era tan intenso que no podía encontrar alivio en ninguna posición. Su apariencia se volvió tan repugnante que la gente lo evitaba. Se había convertido no solo en un hombre sin riquezas ni familia, sino en un leproso social que inspiraba más repulsión que compasión. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad, su propia esposa lo traicionó. Entonces le dijo su mujer: «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». La persona que debería haberlo consolado lo estaba presionando para que hiciera exactamente lo que Satanás quería, que renunciara a su fe y maldijera a Dios. Pero la respuesta de Job fue extraordinaria. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: «¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?» En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Puedes captar la profundidad de esta respuesta, hermano, hermana? Job entendía algo que muchos cristianos hoy no comprenden: que servir a Dios no es un contrato comercial donde Él está obligado a bendecirnos a cambio de nuestra obediencia. Que la fe genuina ama a Dios por quien Él es, no solo por lo que puede hacer por nosotros. Que la adoración verdadera continúe incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Después llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Llegaron con buenas intenciones para consolarlo en su dolor. Pero cuando lo vieron, alzaron la voz y lloraron, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres echaron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Durante 7 días completos se sentaron en silencio, contemplando la magnitud de la tragedia que había caído sobre su amigo. Y cuando finalmente empezaron a hablar, en lugar de consolar, empezaron a acusar. Le dijeron que sus sufrimientos debían ser castigo por algún pecado secreto. Le aseguraron que Dios no permite que los justos sufran sin razón. Lo presionaron para que confesara qué había hecho mal para merecer semejante castigo. Hermano, hermana, Job no solo tuvo que lidiar con pérdida financiera, muerte de sus hijos, enfermedad devastadora y la traición de su esposa, también tuvo que enfrentar la incomprensión y las acusaciones de sus amigos más cercanos. Estaba completamente solo en su sufrimiento, rodeado por personas que habían convertido su tragedia en una oportunidad para dar sermones sobre la justicia divina.
Durante 35 capítulos, Job defendió su integridad. Expresó su confusión, su dolor, su deseo de entender por qué le estaba pasando todo eso, pero nunca maldijo a Dios, nunca renunció a su fe, nunca aceptó las acusaciones de que estaba siendo castigado por pecado. Mantuvo su convicción de que Dios era justo, incluso cuando no podía entender sus caminos. Y entonces, en el capítulo 38, sucedió algo extraordinario. Dios habló. No para explicar por qué había permitido el sufrimiento, sino para revelar su grandeza, su poder, su sabiduría que trasciende el entendimiento humano. Durante 4 capítulos completos, Dios hizo preguntas que ningún ser humano podía responder, demostrando que sus caminos son infinitamente más altos que nuestros caminos. Y la respuesta de Job fue hermosa. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoció que había estado tratando de entender los caminos de Dios con su mente limitada. Reconoció que había conocido sobre Dios, pero ahora lo había encontrado personalmente. Su sufrimiento no había destruido su fe, la había profundizado. Su pérdida no lo había alejado de Dios, lo había acercado más que nunca. Y entonces llegó el momento de la restauración. Y volvió Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio el doble. No fue simplemente una compensación por su sufrimiento, fue una demostración de que cuando mantenemos nuestra fe en las temporadas más oscuras, Dios se especializa en darnos más de lo que habíamos perdido. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. La gente que lo había evitado durante su sufrimiento regresó cuando vieron su restauración. Los que habían guardado silencio durante su crisis ahora querían ser parte de su celebración. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Exactamente el doble de todo lo que había tenido antes. Dios no solo cumplió su promesa de restauración, la multiplicó abundantemente. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, el mismo número de hijos que había perdido. Algunos podrían preguntar por qué no tuvo el doble de hijos también, pero la respuesta es hermosa. Los hijos que había perdido no estaban realmente perdidos, estaban esperándolo en la eternidad. En total, Job tendría el doble de hijos, los 10 que habían muerto y ahora estaban en el cielo, y los 10 nuevos que Dios le había dado en la tierra. Y en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Sus nuevas hijas no solo eran hermosas físicamente, sino que recibieron herencia igual que sus hermanos, algo revolucionario en esa cultura. Dios no solo restauró su familia, la mejoró en aspectos que antes no había experimentado. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Vivió lo suficiente para ver no solo a sus hijos restaurados, sino a sus nietos, bisnietos y tataranietos. Experimentó abundancia generacional. Vio el fruto de su fidelidad extendiéndose a través de múltiples generaciones. Y murió Job viejo y lleno de días. No murió amargado por lo que había pasado, no murió cuestionando la bondad de Dios,
Murió satisfecho, completo, habiendo experimentado la fidelidad de Dios de maneras que trascienden el entendimiento humano. Su historia terminó no con tragedia, sino con testimonio glorioso del poder restaurador del Altísimo. Ahora, hermano, hermana, quiero llevarte a la aplicación práctica de todo esto, porque la historia de Job no es solo un relato inspirador del pasado, es un modelo para tu presente. Es un patrón de cómo Dios quiere operar en tu situación actual. Los mismos principios que activaron bendición doble en su vida están disponibles para activar restauración sobrenatural en la tuya. Primero, necesitas entender que no todo sufrimiento es castigo por pecado. A veces, como en el caso de Job, las dificultades vienen porque eres tan fiel que Satanás quiere probar que tu lealtad a Dios es condicional. A veces Dios permite pruebas no para castigarte, sino para demostrar la autenticidad de tu fe. A veces las pérdidas temporales son preparación para ganancias permanentes. Segundo, tu actitud durante la prueba determina el resultado después de la prueba. Job adoró cuando perdió todo. Bendijo el nombre de Dios cuando no entendía por qué estaba sufriendo. Mantuvo su integridad cuando todos lo presionaban para que la comprometiera, y esa actitud correcta fue lo que activó la restauración doble. Hermano, hermana, cómo respondes en los valles determina qué tan alto vas a subir cuando llegues a las montañas. Tercero, la paciencia que atrae bendición doble no es simplemente esperar pasivamente, es mantener fe activa en medio de circunstancias contrarias. Es continuar adorando cuando no sientes ganas de adorar. Es seguir confiando en la bondad de Dios cuando las evidencias sugieren lo contrario. Es perseverar en integridad cuando sería más fácil comprometerse. Cuarto, durante tu temporada de Job, vas a enfrentar incomprensión incluso de las personas más cercanas a ti. Tu familia puede no entender por qué sigues creyendo. Tus amigos pueden sugerir que hay algo malo en ti. La gente puede tratar de convencerte de que Dios te ha abandonado. Pero tienes que mantenerte firme en lo que sabes que es verdad sobre el carácter de Dios, independientemente de lo que otros digan. Quinto, tu breakthrough viene cuando decides orar por los que te han herido. Job oró por sus amigos que lo habían acusado falsamente, y fue en ese momento que Dios restauró su aflicción. Hermano, hermana, a veces la llave de tu liberación está en soltar el resentimiento hacia los que te han lastimado durante tu proceso. Y sexto, cuando llegue tu restauración, va a ser tan evidente que hasta los que dudaron van a tener que reconocer que Dios obró sobrenaturalmente en tu vida. Como en el caso de Job, la gente que te evitó durante tu crisis va a querer celebrar contigo cuando vean tu restauración. Tu testimonio va a convertirse en inspiración para otros que están pasando por temporadas similares. Ahora quiero llevarte aún más profundo en esta revelación, porque hay aspectos específicos de la paciencia de Job que necesitas entender y aplicar para activar bendición doble en tu vida. La primera clave es la adoración en medio de la pérdida. Cuando Job perdió todo, su primera reacción fue postrarse y adorar. No esperó hasta sentirse mejor, no pospuso la adoración hasta que las circunstancias mejoraran. En el momento más doloroso, en el instante de mayor devastación, adoró. Hermano, hermana, la adoración en los momentos más difíciles no es solo expresión de fe, es activación de favor divino. La segunda clave es la declaración correcta en medio de la confusión. Aunque Job expresó dolor y confusión durante su proceso, nunca maldijo a Dios. Nunca declaró derrota permanente, nunca renunció a su esperanza en la fidelidad divina. Cuida lo que sale de tu boca durante tu temporada de prueba, porque tus palabras pueden acelerar tu restauración o retrasar tu breakthrough. La tercera clave es la integridad inquebrantable en medio de la presión. Todos presionaron a Job para que comprometiera su carácter.
Su esposa le dijo que maldijera a Dios. Sus amigos le dijeron que confesara pecados que no había cometido, pero él mantuvo su integridad sin importar el costo. Hermano, hermana, tu carácter durante la crisis es lo que califica la magnitud de tu restauración después de la crisis. La cuarta clave es la humildad genuina delante de Dios. Cuando Dios habló, Job no trató de justificar sus quejas, no defendió su derecho a entender todo lo que había pasado. Se humilló completamente y reconoció que hay aspectos de los caminos divinos que están más allá de la comprensión humana. La humildad genuina delante de Dios abre puertas sobrenaturales de favor y restauración. La quinta clave es el perdón activo hacia los que te han herido. Job oró por sus amigos que lo habían acusado injustamente. No esperó hasta que se disculparan. No condicionó su perdón a que ellos reconocieran sus errores. Oró por ellos y fue exactamente en ese momento que Dios restauró su aflicción. El perdón no es solo liberación emocional, es activación de milagros. Y la sexta clave es la expectativa de restauración completa. Job no se conformó con recuperar una parte de lo que había perdido. Esperó restauración total y recibió bendición doble. No redujas tus expectativas de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te conformes con restauración parcial. El mismo Dios que le dio a Job el doble de todo quiere hacer lo mismo contigo. Pero quiero que entiendas algo crucial. La bendición doble de Job no fue solo material. Sí, recibió el doble de animales, el doble de riqueza, el doble de prosperidad financiera. Pero también recibió bendiciones que no se pueden medir en números. Una relación más profunda con Dios, un testimonio que ha inspirado a millones a través de los siglos, una comprensión de la fidelidad divina que trasciende las circunstancias y una influencia espiritual que continúa impactando vidas miles de años después. Hermano, hermana, tu bendición doble también va a incluir aspectos que van más allá de lo material. Vas a recibir sabiduría que solo viene a través del sufrimiento. Vas a desarrollar compasión que solo se adquiere a través de la pérdida personal. Vas a tener un testimonio que va a ministrar esperanza a corazones quebrantados. Vas a experimentar la presencia de Dios de maneras que nunca habrías conocido si no hubieras pasado por tu temporada de Job. Y quiero profetizarte algo bajo la unción del Espíritu Santo. Así como Job vivió 140 años después de su restauración y vio hasta la cuarta generación, tú no solo vas a experimentar bendición doble en tu propia vida, sino que vas a ver esa bendición extendiéndose a tus hijos, tus nietos, las generaciones que vienen después de ti. Tu fidelidad durante esta temporada difícil está estableciendo bendición generacional para tu linaje. La pérdida financiera que has experimentado no solo va a ser restaurada, va a ser multiplicada de tal manera que vas a convertirte en fuente de bendición para otros que están pasando por crisis económicas. La enfermedad que has enfrentado no solo va a ser sanada, sino que tu testimonio de sanidad va a ser instrumento de fe para otros que están batallando con su salud. Los problemas familiares que te han causado tanto dolor no solo se van a resolver, sino que tu familia va a convertirse en ejemplo de restauración divina. Las relaciones que se han roto van a ser reconstruidas de tal manera que van a ser más fuertes que antes. El matrimonio que ha pasado por crisis va a emerger más sólido, más unido, más bendecido que nunca. La soledad que has experimentado va a ser reemplazada por conexiones genuinas, por amistades verdaderas, por una comunidad que va a valorar quién eres realmente. Los sueños que parecían muertos van a resucitar con poder sobrenatural. Los propósitos que creías perdidos van a manifestarse de maneras que van a superar tus expectativas más optimistas. Y así como Job se convirtió en intercesor, orando por sus amigos y viendo restauración activarse,
Tú vas a desarrollar un ministerio de intercesión poderoso. Tu experiencia de dolor te va a convertir en consolador ungido. Tu proceso de restauración te va a equipar para ayudar a otros a navegar sus propias temporadas de Job. Porque mira, hermano, hermana, Dios no desperdicia nada, ni una lágrima que has derramado, ni una noche de insomnio, ni un momento de dolor, ni una experiencia de pérdida. Todo está siendo usado para prepararte para algo más grande, más glorioso, más impactante de lo que puedes imaginar ahora mismo. Las habilidades que has desarrollado mientras navegabas la crisis, la resistencia que has construido mientras enfrentabas la adversidad, la fe que has cultivado en medio de la incertidumbre, la sabiduría que has adquirido a través de la experiencia, todo eso te está calificando para niveles de bendición e influencia que no habrías podido manejar antes de pasar por tu proceso. Y quiero que sepas que tu tiempo de restauración está más cerca de lo que imaginas. Así como Job no sabía que su liberación llegaría cuando oró por sus amigos, tú no sabes cuán cerca está tu breakthrough. Puede ser que esté a una oración de distancia. Puede ser que esté a un acto de perdón de manifestarse. Puede ser que esté a un momento de adoración genuina de activarse. Por eso necesitas mantener tu expectativa alta. Por eso no puedes rendirte ahora. Por eso tienes que seguir adorando, seguir creyendo, seguir declarando las promesas de Dios. Seguir manteniendo tu integridad, seguir confiando en que el mismo Dios que restauró a Job está preparando una restauración sobrenatural para ti. Y cuando llegue tu día de restauración doble, cuando veas cómo Dios multiplica todo lo que habías perdido, cuando experimentes bendición que supere todo lo que tenías antes de la crisis, vas a entender por qué tuviste que pasar por lo que pasaste. Vas a poder decir como Job: ahora entiendo, ahora veo el plan completo. Ahora reconozco que Dios usó mi temporada más difícil para prepararme para mi temporada más gloriosa. Hermano, hermana, quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Quiero que pongas tus manos sobre tu corazón y declares conmigo esta oración poderosa, pero no la digas mecánicamente. Dila con toda la fe que tengas, con toda la expectativa que puedas reunir, con toda la confianza que tienes en las promesas de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, declaro que mi temporada de Job está llegando a su final. Declaro que así como restauraste a Job el doble de todo lo que había perdido, tú vas a restaurar en mi vida el doble de todo lo que he perdido. Cancelo toda palabra de derrota que haya salido de mi boca. Renuncio a toda amargura que haya permitido en mi corazón. Perdono a todos los que me han herido durante mi proceso y decreto que mi bendición doble está en camino. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si oraste esa oración con fe genuina, algo sobrenatural acaba de suceder en el reino espiritual. Los ángeles han recibido órdenes de acelerar tu restauración. Las puertas de bendición que habían estado cerradas están empezando a abrirse. Los recursos que necesitas están siendo liberados hacia tu vida. Las relaciones que necesitas sanar están siendo tocadas por el Espíritu Santo. Tu bendición doble acaba de ser activada. Y ahora quiero que escribas en los comentarios: mi temporada de Job termina ahora, en letras mayúsculas. Escríbelo no como una frase bonita, sino como una declaración profética sobre tu futuro. Como un decreto que está cerrando el capítulo de pérdida y abriendo el capítulo de restauración doble. Como una confesión de fe que está alineando tu vida con los tiempos y propósitos de Dios. Y comparte este mensaje inmediatamente. Compártelo porque hay personas en tu círculo que están en medio de su temporada de Job ahora mismo, que necesitan saber que sus pérdidas actuales son preparación para bendiciones futuras.
Compártelo porque cuando tú siembras esperanza en corazones quebrantados, Dios siembra milagros en tu propia vida. Compártelo porque tu testimonio futuro de bendición doble necesita preparar el terreno ahora mismo. Hermano, hermana, quiero que sepas que no es casualidad que hayas llegado hasta el final de este mensaje. Dios te trajo aquí porque quería recordarte que tu historia no termina con pérdida, termina con restauración doble. Quería asegurarte que tu dolor actual está produciendo una gloria eterna que pesa más que toda la aflicción que puedas experimentar. Tu temporada de sequía está preparando tu corazón para valorar la lluvia de bendición que viene. Tu tiempo de hambre te está enseñando a apreciar la abundancia que Dios va a manifestar. Tu período de soledad te está preparando para valorar las relaciones genuinas que van a llegar a tu vida. Tu momento de confusión te está equipando para caminar en la claridad sobrenatural que viene. Y así como Job terminó su historia siendo más próspero, más sabio, más influyente que nunca antes, tú vas a terminar tu historia actual más bendecido, más fuerte, más usado por Dios de lo que jamás has sido. Vas a poder decir, todo lo que perdí era para poder recibir algo mucho mejor. Todo lo que sufrí era preparación para algo mucho más glorioso. Así como Job vivió para ver hasta la 4ª generación, tú vas a vivir para ver el fruto de tu fidelidad durante esta temporada difícil, extendiéndose a través de generaciones. Tus hijos van a ser bendecidos por tu perseverancia. Tus nietos van a heredar favor por tu integridad. Tu linaje va a caminar en bendición porque tú no te rendiste cuando todo parecía perdido. Y así como la historia de Job se convirtió en inspiración para millones a través de los siglos, tu testimonio de restauración doble va a ser usado por Dios para fortalecer la fe de personas que ni siquiera conoces todavía. Tu historia de bendición va a llegar a oídos que necesitan esperanza. Tu testimonio de milagros va a tocar corazones que están a punto de rendirse. Recuerda siempre, hermano, hermana, no estás en una temporada de castigo, estás en una temporada de preparación. No estás experimentando abandono divino, estás en proceso de promoción celestial. No estás viviendo el final de tu historia, estás en la parte más emocionante del desarrollo de tu testimonio. Tu bendición doble viene en camino. Tu restauración sobrenatural está siendo preparada. Tu milagro más grande está más cerca de lo que imaginas. Mantén tu fe, conserva tu integridad, continúa adorando, sigue creyendo. Que Dios te bendiga abundantemente, que su restauración doble se manifieste poderosamente en tu vida y que nunca olvides que eres profundamente amado por el Dios que especializa en convertir pérdidas temporales en ganancias eternas.